Muy bienvenidos amigos y hermanos al estudio diario de lecciones de Escuela Sabática. Donde quiera que se encuentre, que la paz, el gozo, el amor de nuestro Dios pueda morar en sus corazones. Hoy estamos llegando ya al día jueves 14 de enero. Por supuesto, el tiempo avanzando, pero lo bueno es que lo estamos aprovechando al máximo. La palabra de Dios dice: más buscar primeramente las cosas de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Bendiciones para todos, que este día jueves sea de bendición y por supuesto que podamos compartir el mensaje de Dios con muchas personas para que ellos también conozcan el amor de nuestro Padre Celestial. Estaremos estudiando para este día jueves 14 de enero. El título es José y sus hermanos. Ese es el título para este jueves 14 de enero, pero como siempre invitándote a que busques en nuestro canal de YouTube, suscríbete, búscanos como La Voz de la Verdad. Ahí encontrará estos audios para que usted los pueda compartir con sus amigos y familiares y que pueda estudiar con nosotros a cualquier hora del día. Si usted no pudo escuchar esta programación, le invitamos a que nos busque allí en nuestro canal de YouTube. Encontrará estos audios para estudiar juntos la lección de Escuela Sabática. Bien, te invito, mi amigo y hermano, a que nos acompañes a elevar una oración y juntos podamos pedirle siempre la sabiduría a nuestro Dios. Oremos. Cariñoso Dios, otra vez venimos, Padre, y le suplicamos su dirección para que podamos estudiar tu palabra y aprender de las cosas que surgieron antes, para que nosotros no cometamos los mismos errores, Señor. Ayúdenos, oh Dios, a entender todo esto para poderlo practicar, Señor. Por favor, también bendice a mi hermano Cativo, que va a llevar el estudio de tu palabra, que pueda hablar de acuerdo a tu voluntad. Y a cada uno de los oyentes, prepárelo, Señor, para que estén atentos a su voz, Señor, a la voz tuya, para que te puedan obedecer y corregir y guiarse por el camino de la verdad. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén. Amén. Jueves 14 de enero. El título, amigo y hermano, José y sus hermanos. Muy bienvenido, hermano Humberto Cativo. Muy buenos días, hermano Milton. Buenos días, queridos hermanos. Que el Señor los bendiga. Hoy, 14 de enero, vamos a gozarnos para estudiar una nueva lección. La historia de José y de sus hermanos. Preparémonos para estudiar. También nos acompaña nuestra hermana Maribel Alegría. Bienvenida, hermana. Muchas gracias. Es un privilegio estar con cada uno de nuestros oyentes. Y como siempre les invitamos para que nos quedemos juntos, estudiando más de la palabra de nuestro Dios. Bien, hoy, como decía nuestro hermano Cativo, la historia de José y sus hermanos. Seguimos en la lección, hermano Cativo, con otros hermanos. Ayer estudiábamos a dos hermanos, hoy estudiamos a otros hermanos, José y sus hermanos. Ahora son ¿cuántos hermanos? Ahora son 11. 11 y José 12 hermanos. Entre más problemas y decisiones más serias a veces, en acuerdo de más, ¿verdad? Y vemos aquí, todos nosotros hemos estudiado la historia de José y sus hermanos. Hay mucha lección para sacar acá de José y sus hermanos. Primero, y también de su padre. ¿Quién fue el padre de José? Jacob. Entonces veamos aquí. Veamos primeramente a Jacob. Jacob, padre de todos estos muchachos, imagínense, hombres, todos ellos ahí. Y también él tenía su favorito. Y su favorito se llamaba José. Y no lo encubría, porque él, ¿qué mandó a hacer Jacob para su hijo favorito?
Una túnica de colores. Y no era una túnica cualquiera. Ese es lo más peor. Era una túnica que la hechura de esa túnica llevaba casi un año de elaboración. Y esa túnica solamente la llevaban gente importante. Esa clase de túnica por la hechura. Y no era de barata, cara, Sí. porque era confeccionada a mano y saber cuáles eran los hilos o de qué era hecha Ajá, material. ese material. Para Entonces, que fuera como manto real era una finísima tela, yo supongo. entonces todo esto lo miraban sus hermanos. Era mucho. Aunque sus hermanos no eran buenas piezas, ¿eh? Ya eran gente mayor, ya tenían sus hogares. Y José miraba lo que hacían sus hermanos. José eran los ojos de Jacob, eran los oídos de Jacob. Aunque Jacob no andaba con sus hijos, sabía qué hacían, cómo hablaban, porque José Le informaba a su padre la conducta de sus hermanos. Y esto hacía que cayera más mal delante de sus hermanos, Pues sí. que lo despreciaran más. Pero veamos ahora a José cuando los hermanos traman para él. Vamos a ir a Génesis, capítulo 45. ¿Qué amo? Vamos a ir tal vez un poquito más. Veamos un poquito más atrás del 45. Vámonos a ir. ¿Se recuerdan cuando José tiene sueños? Jovencito ahí con sus padres. Y le cuenta todo esto a su padre y a sus hermanos. Ve como las espigas, dice, 11 espigas se doblan ante él. Y todas esas historias se las cuenta también. Mira cómo el sol, la luna, las estrellas, dice. Otra historia del sueño que él había tenido. Y todo eso hacía de que los hermanos Lo odiaran. lo odiaran, porque dijeron, ¿cómo? Así es de que tú eres el que vas a señorear sobre nosotros. Eso está por verse, decían ellos. Y el mismo papá le decía, cállate, ve a hacer tus quehaceres. Entonces pero ahora vemos que los muchachos, el padre los mandó, vayan a pastorear, y como los pastos cerca se habían acabado, tuvieron que ir los hermanos más lejos. Entonces les dice, ve a ver a tus hermanos cómo están. Y se va José con él a buscarlos, y él pues lleva su túnica, porque él la presumía. presumía. lucía. Aunque nosotros decimos, en José no encontramos nada de qué reprochar, pero José era el niño mimado de su padre. Como dice aquí la lección, un niño en ayuda nos dice, la sorpresa de la historia de José es que es un niño malcriado y favorito del padre, grandemente despreciado por sus hermanos. Pudiera realmente terminar como héroe de la familia. La jactanciosa repetición de sus sueños produjo odio y envidia que terminaron primero en un
intento de asesinato y luego en su venta a mercaderes de esclavos. Ninguno de ellos se daba cuenta de cómo Dios usaría esta situación para salvarlos a todos. Esto ilustra otra vez cómo actúa Dios con las familias, aún en medio de sus peores momentos, para iniciar una serie de eventos que finalmente traerían su salvación. Entonces, lo que acabo de leer nos debe de enfocar a lo que Dios está tratando de hacer. Porque Dios, que conoce el pasado, el presente y el futuro, sabía qué es lo que estaba por venir a esa región. Y estaba por venir una hambruna. Y Dios estaba haciendo los preparativos para que esa hambruna no destruyera no solamente a la familia de donde iba a salir su remanente, el Salvador, sino que con ello también estaba salvando a mucha gente de Egipto. Y Egipto, un país idólatra. Pero sin embargo, Dios también ama a los idólatras y trataba de la manera posible salvarlos. Entonces, todo eso es lo que vamos a ver en la historia del día de hoy. La enseñanza también para nosotros hoy. Dios no solamente busca la manera de ayudar a sus hijos, también aquellos que nosotros vemos que no temen a Dios, Dios los ama. También para ellos Dios cuida de ellos. Y muchas veces nosotros decimos, ¿cómo? Si ellos, mira qué malos son, no le aman, dicen cosas, hacen cosas. Pero para Dios, no, Él no hace diferencia. Aunque las consecuencias al final de cada uno, eso es lo que van a hacer que nosotros recibamos lo que tengamos que recibir. Pero mientras tenemos vida, Él, tanto como el sol sale para buenos y males, también las bendiciones de Dios son para todos. Así es de que vamos a ver a José. Lo vamos a comenzar cuando lo meten sus hermanos a esa fosa seca. Allí, perdón hermano, allí en lo que leyó del espíritu de profecía, dice sus constantes repeticiones de sus sueños. Ahí ya me suena como malicia. Yo creí que sus sueños de Jacob, hasta este momento, yo creía que lo había contado su sueño sin ningún problema una vez, pero él lo siguió repitiendo. Y ahí me suena como que si ya lo hacía como maliciosamente, ¿verdad? Eso es lo que atrajo el odio de sus hermanos también. Recuerde, un niño, el niño favorito de papá, siempre va a tratar, porque ese fue, cuando estudiamos los caracteres de los hijos de Jacob, tenemos que ver también los defectos que tiene cada uno de ellos, como también las virtudes. Y uno de los defectos de José, por ser el niño mimado, era una de esas. Miremos cómo son los niños mimados. Si hay más hermanos, ¿cómo actúan? Y así actuaba José. Aunque muchas veces decimos, José es un reflejo de Jesús. Sí, pero recuerde que no hay ningún ser humano perfecto. Solamente Jesús. Y el defecto, en este caso de José, era eso. De que él, su carácter, estaba debilitado por la situación de su padre,
que su padre lo tenía, o sea, que mi hijo no puede hacer eso, háganlo ustedes. O sea que él era el niño de la casa. Los demás sí tenían que hacer las cosas más pesadas. Pero Dios lo tenía preparado. Había visto en él que debía de... Él iba a ser el proveedor para su familia y para muchas familias en ese mundo conocido. Pero así como estaba, bajo el cuidado de su padre, no le servía a Dios. Era necesario que él pasase momentos difíciles. Y aquí comienzan los momentos difíciles para ir forjando en José el verdadero carácter que debía de tener. Que debía de él tener para llegar a ser él el instrumento de Dios. Aunque el padre le había mostrado el temor a Dios, porque eso sí, el temor a Dios, pero no bastaba eso. Ahora tenía él que ver las cosas que había a su alrededor. Cuando él llega buscando a sus hermanos y lo ven de lejos, ¿cuál fue el pensamiento de sus hermanos? ¿Destruirlo? Bueno, aquí viene el soñador. Deshacerse de él. Aquí viene el soñador. Matémosle. Y hubo uno que dijo, no, ¿cómo lo vamos a matar? Es nuestro hermano. Mejor metámoslo aquí en esta cisterna. Pero igual se podía morir ahí. Pero él pensaba, dice, Rubén, pensaba en sacarlo después. Oh, lo hizo con un buen propósito, ¿verdad? Y él se fue a cuidar las ovejas. Como despistar, ¿no? Mientras... Sí. Y cuando él regresa, ya lo habían vendido. Ya no está su hermano. ¿Y dónde está José? Ya lo vendimos. Cosas, ¿no? Pero vemos acá que los ismaelitas pasaron cerca de donde estaba la casa de José, pero él iba como un esclavo. Y pasaron cerca de la casa de Jacob. De Jacob. Pasaron cerca de su casa, pero la pudo ver nada más de lejos. Pero vamos más allá. Llega al mercado de esclavos. ¿Cómo lo habrán tratado en todo ese trayecto desde allí hasta el mercado de esclavos? Allí comenzó el calvario de José. A ver la vida sin papi. Ya no tenía la ayuda del papá, ni las cosas que su comidita a tiempo. Ahora no. Ahora la vida era diferente. Comenzaba para él el pulimiento de su vida. Pero él, lo que había aprendido de niño, lo llevaba. La confianza en Dios, el depender de Dios, el platicar con Dios su vida. Allí vemos cómo él se aferró de Jesús, se aferró de Dios. Y allí comienza José a ser pulido, primeramente en casa de Potifar, porque fue el que lo compró, que lo lleva a su casa. Ahí dice que desde que José llegó, ¿qué pasó con la casa de Potifar? Empezó a prosperar. Dice que hubo una prosperidad grande y Potifar lo supo, que era por causa de ¿quién? José. Por causa de José.
¿Y qué hace entonces Potifar? Lo nombra mayordomo de toda su... Dice, bueno, pues si este muchacho pues me trae bendición, lo mejor que puedo hacer es ponerlo a que él dirija. Y dice que no era un muchacho feo, un muchacho simpático. Y como estaba en plena juventud, pues fuerte. Y ahí vemos la tentación, cómo el enemigo trata de destruir. Y ahí viene la esposa de Potifar, la debilidad del hombre, la debilidad de nosotros, los hombres, sexo femenino. ¿Qué hubiese pasado si José no tiene una confianza, una comunión diaria con Dios? Él hubiese cedido y se hubiese roto, y Dios ya no hubiese podido ayudar a su familia y a Egipto también. Pero vemos acá que José se mantuvo, porque él mismo dijo, ¿cómo haría yo este grande mal? No, dice. Mejor que digan aquí corrió, que aquí se quedó. Y nosotros, hoy en día, ¿cómo respondemos ante la tentación? La tentación es bonita, es sabrosa, es atrayente. Y empezamos nosotros a decir, bueno, no está mi papá, no está mi mamá, no está mi esposa, no está mi esposo, no están los hermanos de la iglesia. Lo voy a hacer. Pero nosotros no tenemos que pensar en papá, mamá, en el hermano. No, pensemos en nuestra relación con Dios, porque Él es el que todo lo ve, todo lo sabe, y es a Él al que debemos nuestra fidelidad. Es de Él que recibimos la bendición. Y vemos a José sufriendo, pero aquí veamos otra cosa de José. ¿Qué había en el corazón de José por sus hermanos? Amor. Ahora piense usted, hermano. Póngase en el lugar de José. Pongámonos en el lugar de José. Teniendo sus hermanos que lo han vendido, está de sirviente en casa de Potifar. Después de ser el hijo del amo, ahora ser un sirviente. ¿Qué pensaría usted de sus hermanos? ¿Qué pensamientos le vendrían a usted? ¿De maldición para sus hermanos? ¿Guardando rencor, odio en su corazón? ¿Qué creen que hubiese pasado si esa clase de sentimientos hubiese albergado José? ¿Fuese feliz? No hubiera llegado donde estaba. Entonces, ¿por qué tú, hermano, albergas en tu corazón resentimientos para con aquel hermano que causó ese dolor para ti?
si era para tu bien, fue para tu bien y para bien de los demás. Veámoslo de ese punto de vista. Te lo puedo decir por experiencia. En pocas palabras te diré, yo fui regalado cuando tenía 8 meses de nacido. Y gracias a Dios que fui regalado a la misma familia. Pero no tuve niñez, no tuve infancia, no tuve con madre y hermano, yo no tuve niñez. Me crié sin madre. No conocí a mi padre hasta que ya tenía como 7 años. Y mi niñez yo no jugué con mis hermanos. Tengo 7 hermanos. Los conocí ya grandecito. Yo soy el hijo mayor de mis hermanos. El hijo mayor de mi madre. Mi madre vive. Y en estos días está aquí en Los Ángeles, a venir. Y no porque me regaló, no le ayudo ahora en sus necesidades. Sí le ayudo. También mis hermanos vienen a mí a pedirme consejo cuando están necesitados y yo puedo ayudarles. Les ayudo, les digo esto porque es lo que yo he vivido. Así es de que José no albergó resentimientos y por eso él pudo ser pulido por el Espíritu Santo. Porque además de pasar con Potifar, todavía el enemigo, por ser fiel a Dios, ¿a dónde lo mandó? A la cárcel. Lo mandó a la cárcel. Y no estuvo meses, estuvo varios años. Pero allí también la bendición de Dios, él la llevaba. Y el carcelero miraba en él a alguien diferente. ¿Qué miran en ti, hermano? En tu trabajo. Vamos a ver en tu trabajo. ¿Eres tú una bendición en tu trabajo? ¿Para tus compañeros? ¿Qué ven tus compañeros en ti? ¿Se acercan a ti para pedir consejo? Para pedirte, ora por mí a tu Dios. Tengo este problema. Tú tienes que ser la diferencia. Y vemos que José, ¿se recuerdan de los dos, el copero y el panadero? Él los ayudó. Él interpretó sus sueños a cada uno de ellos. Y ya vemos cómo terminaron la historia de cada uno de los que habían llegado allí. Así es de que vemos aquí cómo Dios fue llevando a José. Cómo fue llevando el Señor a José hasta llevarlo y colocarlo a ser el segundo del rey, después del faraón. Entonces vemos acá, ¿cuál fue el cuadro más grande que vio José? ¿En qué se concentró? Ya entonces, ahora tenemos a José, el hombre grande de Egipto. Después de haber llegado a la cárcel, fue sacado para interpretar el sueño del faraón.
bendición para Faraón, bendición para todo ese pueblo. Y él da el consejo. ¿A qué hombre, dijo, qué hombre puede ser mejor que este para que esté delante de esta obra? Dijo el faraón. Y le dice, tú eres la persona. Y lo coloca a José. Vienen los 7 años de hambruna. Pasaron los 7 años de abundancia. Vienen los 7 años. Porque cuando hay abundancia, todo es gozo, todo es alegría y nadie quiere acordarse, nadie se acuerda de las cosas de Dios. Pero cuando hay aflicción, dolor, sufrimiento, es allí. Y Dios envió eso para mostrar y decirle al mundo que hay un Dios. ¿No te pasa eso a ti, hermano? Que cuando hay abundancia es cuando menos te acuerdas de Dios. Pero cuando vienen los momentos difíciles, ay Dios mío, ¿por qué me está pasando esto? Ay Dios mío y Dios mío. ¿Es malo? No es malo que te acuerdes de Dios. Pero no dejes de acordarte en los momentos de abundancia también. Entonces vemos acá. ¿Qué dice José cuando se da a conocer a sus hermanos? Capítulo 45 es lo que está aquí en la lección. 45:4 en adelante dice: Entonces dijo José a sus hermanos: Acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron. Y él dijo: Yo soy José vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues, no entristezcáis ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Vemos hasta aquí. Como José, vemos que no hay rencor. No guarda eso que hicieron para con él. Aquí él está hablando a sus hermanos y les dice: tranquilos, tranquilos, no tengo yo nada contra ustedes, porque lo que ustedes hicieron, ustedes ni sabían por qué sucedió. ¿Fue obra de quién? Dice. De Dios. Fue obra de Dios. Fue Dios el que permitió que todo esto ocurriera. Primeramente, Él lo miró para sí mismo, para su crecimiento, para que creciera como verdadero hijo de Dios. Así para cada uno de nosotros. ¿Por qué creen que vienen pruebas? Porque vienen momentos difíciles. No solamente momentos de alegría, momentos de abundancia, no, también vienen momentos de apremio para poder pulir en nosotros el verdadero carácter de un verdadero hijo de Dios. Y eso es lo que está mirando José en su vida. Y eso es la lección que también debemos nosotros aprender al estudiar la historia de José y sus hermanos. ¿Qué sigue diciendo en el verso 6? Pues ya ha venido... O desde el 5 puedes leer, desde el 5. Ahora pues, no entristezcáis ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra, y para daros vida por medio de gran liberación. Bien, ¿qué hay ahí en esas palabras? Hasta lo que hemos leído allí. Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra. ¿Qué hubiese pasado si Dios no interviene por medio de José
para que hubiese alimento. ¿Qué hubiese pasado con el pueblo de Israel? ¿Qué hubiese pasado con la casa de Jacob? Hubiera desaparecido. Hubiese desaparecido. Y al desaparecer la casa de Jacob, ¿qué es lo que también desaparecería? La simiente. ¿Y quién iba a ser la simiente? Jesús. Jesús. Entonces vemos aquí, para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio del gran... ¿Quién es el gran libertador? Jesús. Es Jesús. Entonces José está hablando de que todo eso Dios lo permitió para que él pudiese ser alguien que dice, para preservar la vida me envió Dios delante de vosotros. No era. Entonces todo eso lo miró José, lo entendió José, y por eso es que no hubo reproche para sus hermanos, no guardó rencor para sus hermanos. Cuando nosotros vivimos con rencor en nuestras vidas, no somos felices. Mantenemos una vida de amargura y eso la compartimos con los que nos rodean. Y tratamos que los demás sean como yo soy. Si hay veneno en mi mente, veneno les quiero meter a los demás. Pero si lo que hay es amor, misericordia, perdón, eso es lo que vamos a mostrarle y a darle a nuestros semejantes. Veamos esas cosas, apliquemos eso en nuestras vidas para que podamos ser hombres y mujeres felices, cristianos felices, cristianos que reflejemos a Jesús. ¿Qué más nos dice la lección? Más abajo nos dice que José, que pudo haber elegido. José pudo haber elegido amargarse y volverse contra Dios, pero en cambio decidió mantener su fe en medio de esta lucha angustiosa, experimentando el gran conflicto en su propia vida de manera dramática. Pronto se ajustó a la casa de uno de los militares más importantes del país y, bajo la bendición de Dios, ganó su confianza. Finalmente, el esclavo llegó a ser, como dijimos, un líder de Egipto. Entonces vemos aquí, José pudo, estaba en él, haber elegido amargarse y volverse contra Dios y hablar pestes contra Dios, como mucha gente hoy lo hace. Y por media cosa. Sí. Ni por ser vendido, no, que por media cosita. Pero entonces vemos acá la lección para nosotros, hermanos. No alberguemos en nuestra mente amargura. De esos momentos malos que ha pasado, sáquele provecho. Vea lo positivo. ¿Por qué? ¿O para qué Dios? Pregúntese, ¿para qué Dios permitió esto? ¿Qué me quiere enseñar? Y así aprenderemos y haremos la voluntad de Dios. ¿Qué nos dice? Voy a leerles tal vez un poquito de las notas de la hermana White. Mire lo que nos dice. ¿Qué cambio de condición? De hijo tiernamente querido, había pasado a ser esclavo menospreciado y desamparado, solo y sin amigos. ¿Cuál sería su suerte en la extraña tierra donde iba? Durante algún tiempo, José se entregó al terror y al dolor sin poder dominarse. Pero, en la providencia de Dios, aún esto había de ser una bendición para él.
aprendió en pocas horas lo que de otra manera le hubiera requerido muchos años. Por fuerte y tierno que hubiera sido el cariño de su padre, le había hecho daño por su parcialidad y complacencia. Aquella preferencia poco juiciosa había enfurecido a sus hermanos y los había inducido a llevar a cabo el cruel acto que lo alejaba ahora de su hogar. Sus efectos se manifestaban también en su propio carácter. En él se había fomentado defectos que ahora debía corregir. Estaba comenzando a confiar en sí mismo y a ser exigente. Acostumbrado al tierno cuidado de su padre, no se sintió preparado para afrontar las dificultades que surgían ante él en la amarga y desamparada vida de extranjero y esclavo. Entonces, sus pensamientos se dirigieron al Dios de su padre. En su niñez se le había enseñado a amarle y a temerle. A menudo, en la tienda de su padre había escuchado la historia de la visión que Jacob había presenciado cuando huyó de su casa desterrado y fugitivo. Se le había hablado de las promesas que el Señor le hizo a Jacob y de cómo se habían cumplido. Cómo en la hora de necesidad los ángeles habían venido a instruirle, confortarle y protegerle. Y había comprendido el amor manifestado por Dios al proveer un redentor para los hombres. Ahora, todas estas lecciones preciosas se presentaron vivamente ante él. José creyó que el Dios de sus padres sería su Dios. Entonces, allí mismo, se entregó por completo al Señor y oró para pedir que el guardián de Israel estuviera con él en el país a donde iba desterrado. Su alma se conmovió y tomó la alta resolución de mostrarse fiel a Dios y de obrar en cualquier circunstancia como convenía a un súbdito del Rey de los cielos. Serviría al Señor con corazón íntegro, afrontaría con toda fortaleza las pruebas que le depararan su suerte y cumpliría todo deber con fidelidad. La experiencia de ese día fue el punto decisivo en la vida de José. Su terrible calamidad le transformó de un niño mimado que era en un hombre reflexivo, valiente y sereno. ¿Dónde encontramos esto? Patriarcas y Profetas, página 214 y 215. En la historia de José, Dios la ha dejado para que aprendamos también nosotros, por medio de las dificultades, a poner nuestra total confianza en Dios. Como nos dice al término de la lección del día de hoy. A pesar de la increíble disfunción familiar revelada en esta historia, a pesar de la traición y del mal, el final fue feliz. No obstante, ¿de qué modo podemos mantener intacta nuestra fe y tener una actitud llena de gracia cuando las cosas no parecen salir tan bien como a José? ¿Cómo? Teniendo nuestra vista puesta en Jesús. Mantengamos siempre nuestra vista en Jesús y aprenderemos a vivir en este mundo, ya sea en holgura o en necesidad, fiel a nuestro Creador y Salvador Jesús. Que el Señor les bendiga, mis queridos hermanos, y que tengan un feliz día. Bien, amigos y hermanos, llegamos al final de otro estudio más de Lecciones de Escuela Sabática. Esperamos, como siempre, que la bendición de nuestro Dios pueda morar en sus corazones.
Seamos fieles a nuestro Dios, mantengámonos firmes a pesar de las circunstancias, a pesar de las pruebas, a pesar de todo lo que estemos viviendo, porque nuestro Dios es un Dios de amor, es un Dios que nos agarra de nuestras manos y Él no nos lo suelta. El problema es que nosotros nos soltamos de Él. Agarrémonos y aferrémonos de Él y saldremos más que vencedores. Bendiciones para todos, feliz día jueves. Recuerden sintonizarnos siempre 7 de la mañana, 6 de la tarde, hora del Pacífico. Bendiciones.